Buen día. Dentro del marco del 11º Encuentro Internacional de la Enseñanza de la Probabilidad y la Estadística, los profesores Javier Alonso, Mirna Valera y un servidor, Abraham Alonso, nos permitimos presentarles el trabajo titulado Experiencia de la profesión académica universitaria, relación entre teoría y práctica en estadística. Como su nombre lo indica, se trata de un trabajo en el que la intención es describir una experiencia práctica en la enseñanza y aprendizaje de la estadística ocurrida recientemente durante la pandemia por COVID-19, específicamente en los meses de septiembre de 2020 a enero de 2021. Para que las personas que vean este video cuenten con una mejor perspectiva del trabajo, les comento que la experiencia ocurrió en un grupo de 22 estudiantes del séptimo semestre que cursaron el módulo de métodos cuantitativos de investigación, dentro del plan de estudios de la licenciatura en enfermería y cuyo proceso de enseñanza-aprendizaje estuvo vinculado a la implementación de un aula virtual y clases impartidas a través de la plataforma Zoom, como ocurrió en casi todo el mundo. El módulo de métodos cuantitativos fue incorporado a la última modificación de nuestro plan de estudios en el año 2015, con la intención de proporcionar a los estudiantes de enfermería las bases teóricas y metodológicas relacionadas con los procedimientos estadísticos susceptibles de ser aplicados en diferentes diseños de investigación. Por ejemplo, medidas de tendencia central, de variabilidad, de posición, estimadores puntuales, pruebas de hipótesis y todos aquellos conceptos que deben ser comprendidos e integrados al pensamiento y razonamiento estadístico de los estudiantes antes de aplicarlos a su proyecto de investigación. La agenda que hemos preparado incluye los siguientes temas. 1. Una introducción que destaca la dificultad de la enseñanza y aprendizaje de la estadística. 2. La pregunta, ¿cuál es la problemática observada en nuestra práctica docente? Todo ello con el fin de que nuestro auditorio conozca las particularidades de nuestra práctica docente. 3. Algunos aspectos teóricos y filosóficos de la relación entre la teoría y la práctica en estadística. 4. El esfuerzo didáctico que se realizó al diseñar una estrategia de vinculación entre la teoría y la práctica. 5. Una breve descripción del docente, del grupo y de los estudiantes. ¿Quién es el profesor y quiénes son los estudiantes? 6. Comentaremos la metodología didáctica en la cual se fundamenta la enseñanza de la estadística que a nuestro juicio resulta beneficiosa para los estudiantes. 7. Señalamos cuál fue el cuadro de operacionalización de variables que nos permitió evaluar nuestra práctica docente. 8. Mostraremos los resultados obtenidos al medir las variables de nuestro interés. 9. Finalmente, damos a conocer las conclusiones de nuestro trabajo. En la enseñanza de la estadística, existe una fuerte relación con el avance científico de esta disciplina y con la tecnología disponible. Hoy en día, el uso del software estadístico se ha vuelto una herramienta esencial para el procesamiento de los datos. El uso de Excel ha quedado atrás para darle paso a los paquetes que requieren de conocimientos de programación como Stata, R y Julia, entre los principales. Por supuesto que en nuestra práctica docente el uso de la programación aún no es la herramienta de primera elección. Más bien, todavía nos apoyamos en Excel y SPSS como los paquetes de batalla. Por otra parte, existe la percepción por parte de los estudiantes de todos los niveles educativos de que tienen que saber matemáticas y comprender diversos conceptos que se interrelacionan para aprender estadística. No obstante, Esteley y Magallanes, en 2015, sostienen que es claro que en la práctica docente se presentan una diversidad de experiencias con particularidades que dependen de diferentes contextos. En este trabajo presentamos precisamente uno de esos contextos. ¿Cuál es la problemática observada en nuestra práctica docente? Como todos saben,
La pandemia por COVID-19 ha venido a romper los esquemas tradicionales de enseñanza a todos los niveles educativos en todo el mundo y nosotros no somos la excepción. Enseñanza en línea que no siempre fue del agrado de los estudiantes. Según nuestra experiencia reciente, los alumnos prefieren la enseñanza presencial sobre la que es a distancia, ya que esta última requiere elementos que antes no necesitaban los estudiantes. Infraestructura deficiente en los hogares de los estudiantes y profesor. La pandemia nos obligó a las clases en línea y no tuvimos tiempo de asegurarnos que todos los estudiantes y profesores contaran con la infraestructura necesaria. El aprendizaje mostrado por los estudiantes no es el esperado. Experiencias vividas en los últimos meses nos han mostrado bajo rendimiento académico e incluso algunos casos de deserción escolar. A continuación, describiré algunos datos obtenidos en experiencias docentes previas a la que aquí presentamos. En la figura de la izquierda, observamos escasa aplicación de diseños experimentales y en la figura de la derecha vemos que solo 1 de cada 3 trabajos de investigación de los estudiantes implica que realicen 2 o más mediciones en sus variables. En las dos figuras que se muestran en esta diapositiva vemos que predominan los trabajos estudiantiles que no aplican estadística inferencial, es decir, ni muestras representativas, ni pruebas de hipótesis, ni análisis que incluyan la relación entre al menos 2 variables. En esta diapositiva observamos en la figura del lado izquierdo que solo 1 de cada 3 trabajos indicaron haber utilizado software estadístico especializado como SPSS. En la figura del lado derecho se indica que solo el 16.7% hizo una interpretación correcta del p-valor, lo que nos hace pensar en conclusiones erróneas de aquellos trabajos en los que no interpretan correctamente el p-valor o no lo reportaron, teniendo que hacerlo en algunos casos, porque probablemente en los estudios longitudinales que suman el 35.3% deberían haber aplicado en todos ellos pruebas de hipótesis. La relación que existe entre la teoría y la práctica en estadística es un hecho innegable. Según Freire, y estamos de acuerdo con él, la teoría sin práctica es pura palabrería. También Guiraud sostiene que el estudiante debe de estar en contacto con su realidad, porque es en la interacción con el medio en donde el estudiante se sensibiliza con los problemas de su entorno. Nosotros estamos en completo acuerdo con los postulados de Freire y Guiraud, ya que en estadística no es suficiente con conocer. Por ejemplo, la teoría de los grandes números nos permite comprender que en la práctica dicha teoría se puede aplicar para calcular la probabilidad de que ocurra un evento aleatorio. La estrategia didáctica que se utilizó en nuestro grupo de estudiantes planteó los siguientes elementos que los estudiantes deberían de aplicar para lograr el vínculo teoría-práctica. Una problemática de su contexto laboral o al menos de los campos clínicos en los que han tomado otras materias. La selección de variables que sean de su interés para ellos. Establecer su propia hipótesis y un diseño de investigación, experimental o no. Buscar información, construir sus propios instrumentos de medición para recolectar y procesar sus datos. Es en esta parte de la estrategia en la cual los estudiantes hacen uso de la estadística. Finalmente, resuelven el problema, escriben el reporte y comunican sus resultados. ¿Quién es el profesor y quiénes son los estudiantes? El profesor es coautor del libro que se usa para el entrenamiento de procedimientos estadísticos. Es biólogo de profesión y ha asistido a 12 diplomados relacionados con metodología de la investigación científica y análisis estadístico, y 33 años como docente. Los estudiantes se encuentran en el 7º semestre de la carrera de enfermería. Tienen en promedio 22 años de edad y esperan terminar su carrera para incorporarse al mercado laboral.
lo antes posible desempeñando funciones asistenciales en su gran mayoría. Aproximadamente el 50% de los participantes no tiene dominio del software estadístico SPSS ni Excel, y en su primera aproximación al estudio de la estadística fue en el nivel medio superior, el bachillerato, es decir, aproximadamente 4 años antes de cursar el módulo en el que aprenderán estadística. En esta diapositiva se observa la pirámide de los niveles de investigación, esquema que representa una propuesta didáctica para el aprendizaje de la estadística. Esta propuesta fue planteada por la Sociedad Hispana de Investigadores Científicos aproximadamente del 2014 al 2018, durante algunos eventos internacionales llevados a cabo en países como Perú, Ecuador, Guatemala, México y Colombia. La propuesta sostiene que el aprendizaje de procedimientos estadísticos podría ser más eficiente si se estudian en orden los análisis univariados, bivariados y multivariados. Con el propósito de mostrar con mayor claridad nuestra experiencia docente, se diseñó y aplicó el cuadro de variables que vemos en la pantalla. Las mediciones realizadas de estas variables nos dan una mejor idea de la experiencia vivida en el aula virtual desde la perspectiva del rendimiento académico en función de la relación teoría-práctica. En la tabla 2 se observan los estadísticos descriptivos de las variables que implican conocimientos teóricos. Veamos cómo el mayor rendimiento académico se ubica en la validación de instrumentos, con un valor promedio de 9.2. Sin embargo, llama la atención que las calificaciones más bajas se dieron en el nivel explicativo. Es decir, hubo alumnos que obtuvieron 0 de calificación, aunque también hubo alumnos que obtuvieron 10 de calificación. También en el nivel descriptivo y relacional, la calificación baja de 3 llama la atención, pues quiere decir que los conocimientos teóricos sobre estadística univariada, bivariada y multivariada no son favorables para la mayoría de los estudiantes. En la tabla 3 se observan los estadísticos descriptivos de las variables que implican habilidades prácticas. La calificación media más baja, 4.2, se obtuvo en el nivel explicativo. También podemos observar que en las 4 variables en las que existe desarrollo de habilidades prácticas, existen calificaciones mínimas de 0 o 1. Esto significa que los estudiantes no lograron aprender a ejecutar habilidades procedimentales que implicaban procedimientos estadísticos correspondientes a los temas de tamaño muestral, validación de instrumentos, nivel descriptivo y relacional y nivel explicativo. Cabe señalar que esta variable requería el uso de software estadístico y obviamente de una computadora. En la tabla 4 se observan los estadísticos descriptivos de las variables que implican entrenamiento con ejercicios del libro. Los ejercicios de entrenamiento reportaron rendimientos académicos de buenos a muy buenos en todas las variables. Llama la atención un valor mínimo pésimo de 1.6 en el nivel descriptivo y relacional. Vale la pena mencionar que estos ejercicios de entrenamiento los alumnos lo realizan en casa, pudiendo reunirse en equipo para resolverlos. Además, cuentan con una semana para entregarlos, lo que significa que no tienen presión por ese lado. En la tabla 5 se observan los resultados de la correlación entre la teoría y la práctica de las variables observadas. Únicamente demostramos correlación entre la teoría y la práctica de los conocimientos del nivel explicativo. La relación es estadísticamente significativa y fue directamente proporcional y moderada. En la tabla 6 podemos observar los resultados de la correlación entre práctica y ejercicios de entrenamiento de las variables observadas.
Nuestra estrategia didáctica incluye un libro de ejercicios de entrenamiento, los cuales los estudiantes deben resolver en su hogar, en su tiempo disponible de la semana, y pueden reunirse en equipo. Desafortunadamente, no se encontró correlación entre las calificaciones de los ejercicios de entrenamiento y las habilidades prácticas que fueron evaluadas en los exámenes. Los autores sostenemos que probablemente los estudiantes no poseen las habilidades prácticas para aplicar procedimientos estadísticos cuando estos los tienen que resolver de forma individual, bajo la presión del tiempo que se otorga en un examen y sin el apoyo de sus compañeros. Conclusiones. Nuestra primera conclusión fue que, a pesar de que los contenidos teóricos y prácticos del nivel explicativo fueron los que representaron mayor dificultad en su enseñanza y aprendizaje, se obtuvo correlación directa, moderada y significativa. La segunda conclusión fue que resultó poco alentador no haber demostrado la correlación teórico-práctica en la mayoría de los contenidos del programa. Es también desalentador que el libro con ejercicios de entrenamiento no haya repercutido favorablemente durante los exámenes aplicados, pero es probable que este aparente fracaso del material de apoyo didáctico se deba a que no es lo mismo desarrollar un procedimiento estadístico bajo la presión que implica un examen con tiempo limitado y vigilancia del profesor, a través de la vigilancia de la plataforma Zoom, y sin el apoyo de sus compañeros, que hacerlo en casa con las ventajas de tiempo y apoyo ya descritas. Sin embargo, confiamos en que la correlación teoría-práctica existe y será demostrada cuando se regrese a clases presenciales, ya que los estudiantes contarán con toda la infraestructura institucional disponible para lograr los mejores aprendizajes estadísticos y la motivación que sus profesores y su contexto social les proporcionen. Gracias por su atención.